La adoración es definida como la comunicación directa que podemos tener con nuestro Creador y por naturaleza el humano necesita adorar. ¿Tú quieres saber cómo poder adorar de una manera correcta y a quién deberíamos adorar? Todos estos detalles estaremos tocando hoy en la temática el culto y la adoración aquí en Destaques. De esta manera estamos comenzando una nueva edición de su programa Destaques. Estoy acompañado junto a Rebeca Cruz. Rebeca, ¿cómo estás? Muy emocionada, contenta también porque la temática de hoy me interesa y también les interesa a todos nuestros amigos que les encanta el estudio de la Biblia, que les encanta profundizar en los términos, las palabras, las versiones que existen. Hoy vamos a poder hacer eso, pero con una temática específica, Samuel. Exactamente, Rebeca, y el tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy, amigos, es el culto y la adoración. ¿Cómo tú adoras a Dios? Tú asistes tal vez a alguna iglesia específica, te reúnes una vez a la semana, 2, 3 veces, adoras en tu casa. ¿Será que es permitido adorar a Dios en nuestra casa, en el trabajo, con las actividades diarias que nosotros tenemos? Todo esto nosotros resolveremos hoy aquí en Destaques, pero a la luz de la Biblia. Y Rebeca, tú mencionabas algo que me llamó la atención. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿Lo haces con frecuencia? Sí, me gusta bastante. Cuando yo tengo tal vez alguna duda, trato de buscar referencias. Primero, en el internet para saber los versículos exactos y de ahí las versiones que podemos tener. Y es mejor siempre tener un estudio profundo, sabiendo qué es lo que queremos saber, porque ahí está la revelación de Dios para nosotros. Exactamente, para nuestras vidas. Es por eso que nosotros tenemos este segmento de Biblia aquí en Destaques, que te ayuda a profundizar el estudio de la Biblia sobre diversos temas. Hoy vamos a hablar, como te comentamos, acerca del culto y la adoración. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un culto, cuál es la diferencia entre una adoración, cómo nosotros podemos adorar a Dios, dónde nosotros debemos adorar a Dios. Tantas preguntas que tenemos el día de hoy y que serán respondidas con un teólogo que en breve estará en una entrevista aquí en Destaques, Rebeca. Por supuesto, entonces les invitamos, amigos, a que en este momento ya puedan preparar su Biblia, estén ahí muy atentos a todos los versículos que vamos a dar. ¿Por qué no también un cuaderno para tomar apuntes? Porque ¿cómo nosotros podríamos definir la adoración, por ejemplo? ¿Será que solo va a un aspecto de nuestra vida? ¿Tiene que ver con la música? ¿No tiene que ver con la música? ¿O incluso será que la adoración está dentro del culto también? Nosotros vamos a estar descubriendo todo esto, así como lo dijo Samuel, junto a un especialista el día de hoy, para que podamos despejar nuestras dudas. Te invitamos también a que puedas pasar por nuestras redes sociales. Tú nos puedes encontrar en ntplay.com y ahí también nos podrás ver con los diferentes capítulos que nosotros tenemos aquí en Destaques, las diferentes temáticas que nosotros tocamos en cada programa. Exactamente, Rebeca. Y además de eso, vamos a tratar de responder algunas preguntas que tal vez son hasta controversiales. ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia si puedo adorar a Dios en mi casa? ¿Será esto cierto? ¿Será un mito? ¿Será una realidad? Muchas preguntas por responder, pero como siempre, nuestro equipo de producción ha salido a las calles para preguntar a las personas qué opinan y qué saben acerca de este tema, el culto y la adoración. ¿Participas en alguna actividad religiosa o espiritual? ¿Cómo es esa experiencia para ti? Una actividad religiosa marca la diferencia, ¿no? en una persona, ¿no? Yo participo, ¿no? Y cuando uno participa pareciera que llega y tienes una forma de paz en tu corazón. Tener un encuentro con personas, con amigos es buenísimo, te ayuda, ¿no? en tu salud mental, pero cuando tú vas con un propósito diferente, en este caso espiritual, te da un impacto en tu mente, con las personas y sabes, no por nada la Biblia dice, ¿no? Donde estén 1, 2, ahí voy a estar,
¿no? La presencia de Dios es única, no se puede explicar con las palabras porque uno necesita vivirla. Claro que sí. Bueno, el ser humano es un ser holístico, ¿no? Tienen que estar en equilibrio, entonces para mí es importante el hecho de poder participar. Recurrentemente yo lo hago los sábados, ¿no? Y es una experiencia en la cual te ayuda a estar en equilibrio, te ayuda a poder tener más confianza, más esperanza, a poder tener tal vez un día especial en el cual olvidarse de las demás cosas. Sí, generalmente los sábados asisto a la iglesia y por la tarde también, ¿no? Así que tenemos 2 cultos y estamos en familia ahí todos los sábados. ¿Tienes alguna práctica personal de adoración o espiritualidad que sigas regularmente? ¿Cuál es? Estudio la Biblia, ¿no? Estudio la Biblia y hoy por hoy estamos en el libro de Lucas, ¿no? Estudiando. Y esa es una de las maneras que lucho, de que diariamente podría leer un capítulo. Diversas opiniones de nuestros amigos en torno a esta temática, el culto y la adoración, pero también nosotros tenemos muchas más preguntas que vamos a resolver más adelante cuando ya nos adentremos en nuestra entrevista. Samuel, el tema de hoy está súper interesante. Exactamente, Rebeca, vamos a hablar del culto, vamos a hablar de la adoración, vamos a hablar acerca de cuál es el impacto que tiene la adoración en nuestras vidas como cristianos, como adoradores, y cuál es la referencia, cuál es la guía bíblica. ¿Será que la Biblia habla acerca de los aspectos de la adoración, cómo adorar, de qué manera adorar? Todo esto nosotros estaremos viendo hoy aquí en Destaques, pero como siempre nosotros tenemos consejos importantes acá en Nuevo Tiempo. Luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Hoy en Destaques. Porque naturalmente todo ser humano busca tener esa realidad con ese ser superior, ¿no? Exactamente, pastor. Y usted me hacía recuerdo algo que muchas veces nosotros... Por ejemplo, nosotros podemos homenajear a Dios en nuestra vida diaria, expresándole a Él mi gratitud, mi alabanza. Estás disfrutando del canal de la esperanza, del canal de la Biblia y también de nuestro programa Destaques, nuestro espacio informativo, donde siempre traemos a los mejores especialistas para tocar diferentes temáticas. Hoy estaremos hablando acerca de el culto y la adoración. Prepara tu Biblia para estudiar junto con nosotros. Y en este segmento que vamos a desmitificar una frase, si es un mito, es una realidad, la frase dice así: la adoración solo ocurre durante el servicio religioso en la iglesia. Es una frase que hemos escuchado bastante y vamos a descubrir hoy en el programa si esta frase es un mito o es una realidad. Te invitamos a que pongas mucha atención, a que prepares tu Biblia para estudiar junto con nosotros, porque Samuel ya se encuentra con nuestro especialista, el invitado del día de hoy aquí en Destaques. Muchas gracias, Rebeca. Nosotros estaremos respondiendo esta y otras preguntas más. Estoy acá con el pastor adventista invitado. Él es el pastor Félix Terencio. Bienvenido a Destaques, pastor. Una alegría tenerlo, formado en teología. Muchas gracias, Samuel. Un privilegio acompañarte en este programa tan especial. Bueno, los agradecidos somos nosotros, pastor. Gracias por darse ese tiempo en la agenda ajetreada para compartir con nosotros. Y ya de entrada nosotros escuchamos un acento un poco diferente. Pastor Félix, coméntenos de dónde es usted, cuánto tiempo que está acá por Bolivia. Bueno, nos encontramos hace 1 año y medio, desde marzo del año pasado, 2023, estamos aquí. Somos de Argentina, estamos con la familia, viviendo aquí en Bolivia, en Cochabamba, disfrutando de esta linda tierra. Y bueno, somos de la provincia de Misiones, allí en Argentina. Ese es nuestro lugar de nacimiento, una zona bastante parecida a nuestro Chapare. Exactamente. Y tiene a Bolivia en el corazón, por lo que veo, pastor. Sí. Pero aprovechar de enviar ahí un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan desde el país de Argentina. Hoy tendremos un invitado muy especial que nos estará contando acerca de este tema que es el culto y la adoración. Un tema valioso, un tema importante. Pero antes de entrar al tema, pastor Félix, coméntenos un poco acerca de cómo usted tomó esa decisión de estudiar teología allá en la Argentina, imagino, ¿verdad? ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión de poder estudiar esta carrera, esta profesión importante para la iglesia?
Bueno, la verdad es que yo inicié estudiando otra carrera, ¿sí? Y en el transcurso de esa carrera, de pronto tuve un encuentro especial con Dios. Mi vida cambió a partir de ese momento. Era joven y bueno, en ese proceso de encontrarme con Dios, tener una relación con Él, ahí fue donde sentí una invitación especial que considero que lógicamente estaba Dios detrás, y fue una invitación para cambiar, ¿no es cierto?, mi vocación de la administración que estaba estudiando a la carrera de licenciatura en teología. Excelente, pastor. Y solo para aclarar este detalle, porque usted es de la Argentina, pero ahora está trabajando en Bolivia. En este caso, la Iglesia Adventista es muy dinámica, ¿no? Si nos puede también un poquito hablar acerca de ese dinamismo, cómo es que ustedes viajan a otros lugares, hay otros pastores que intercambian y van al lugar donde usted estaba. ¿Y qué consiste todo este trabajo que tiene la Iglesia Adventista? Bueno, la Iglesia Adventista es mundial, ¿no es cierto? Está en todos los países y eso es un privilegio, y como pastor estamos dispuestos a servir a donde se requiera que podamos prestar nuestro servicio. Yo tuve la ventaja de venir aquí a Bolivia porque también estudié aquí. También estudio acá en Bolivia. Inicié mis estudios de teología aquí. Perfecto. Entonces, bueno, de alguna manera sentimos una recompensa, Claro. el poder estar aquí ahora, ¿no es cierto? Pero sí, en la dinámica de la vida del ministerio tenemos esa posibilidad a veces de ser enviados como misioneros a diferentes lugares, ¿no? A veces dentro del mismo país, a veces nos toca servir en otro país que no es nuestro país de origen, ¿no? Claro que sí, pastor. Imagino que hay muchos desafíos y demás. Y bueno, vamos a entrar ya al tema que hemos preparado para el día de hoy, que es el culto y la adoración. Y quiero lanzarte ahí un dato muy importante, interesante, porque según datos mundiales, se dice que el 84% de la población mundial se identifica con alguna religión, con diferentes religiones que existen, ¿no? Pero el 84% de la población sí cree en alguien superior. Y hoy nosotros aquí en Destaques vamos a hablar acerca del tema del culto, de la adoración, que es un tema tal vez diverso. Diferentes iglesias tal vez adoran de diferentes maneras, pero ¿cuál es la manera correcta de adorar según la Biblia? Hoy nosotros hemos traído este tema que tiene que ver con el crecimiento espiritual de cada persona. Y yo, pastor, ya quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Cuál es el significado que nosotros podemos encontrar de adoración a Dios según la Biblia? Para decirte de manera sincera, Samuel, no es tan fácil de definirlo así a modo de diccionario lo que es adoración, ¿no? Sin embargo, podemos decir claramente que todo ser humano nació con la realidad de poder adorar a algo, ¿no es cierto? Y ahí está nuestra búsqueda de ese ser superior. Claro. Y en ese vínculo con ese ser superior es que llevamos a reverenciarlo, que llevamos a reconocerlo. Podríamos decir en pocas palabras que adoración es la respuesta que nosotros damos a ese Dios o a ese ser superior que se autorrevela, ¿no es cierto?, para con nosotros en una relación que podemos tener con Él, ¿no? Pero no es tan sencillo por ahí, porque la Biblia utiliza, por ejemplo, muchísimos términos Claro. en relación a adoración, ¿no?, que nos ayudan a valorar lo que es la respuesta a esa expresión que nosotros tenemos para con nuestro Dios, ¿no? Exacto. Pero bueno, diferentes cultos pueden adorar a su ser superior y está dentro del concepto de lo que es adoración, porque naturalmente todo ser humano busca tener esa realidad con ese ser superior, ¿no? Exactamente, pastor. Y usted me hacía recuerdo algo que muchas veces nosotros tal vez hemos escuchado, de que Dios nos ha creado con un espacio que es solamente para Él, en este caso, para las personas cristianas, ¿no? No sé si en algún momento tú te has sentido vacío, sentías que te faltaba algo, y es ahí donde entra precisamente Dios. Y pastor, usted mencionaba ahí diferentes aspectos, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar hoy acerca del culto, de la comunidad y demás, pero la manera correcta y adecuada de adorar según la Biblia. En este sentido, pastor, hablemos un poco acerca de cuál es la diferencia de un culto y una adoración. Estamos hablando de lo mismo, el culto, la adoración, para las personas creyentes que asisten ahí a una iglesia, a un culto y demás. Tiene relación. Es bastante finito la diferencia, pero podríamos hacer una diferenciación, ¿no?
La adoración es esa experiencia que yo tengo con Dios, ¿no es cierto?, en respuesta a lo que Él significa para mí, como ese Dios creador, como ese Dios sustentador, como el Señor de mi vida, como ese Dios que me redime, ¿no es cierto? Y el culto sería esa manera de expresarlo, ¿no? Esa manera externa de poder brindar mi adoración a Dios. Entonces, los cultos están muchas veces asociados a las reuniones de la iglesia, por ejemplo, o de las diferentes iglesias, ¿no? Entonces, pero culto sería más que nada esa manera de expresar lo que es mi adoración a Dios. Exacto, ¿no? Y acá tenemos ahora una nueva palabra que está dentro de la adoración y es que es precisamente esa expresión que nosotros damos a Dios. Pero hablemos un poquito acerca de cómo es que se manifiesta esta adoración, esta expresión de manera diaria en un creyente, una persona, un cristiano que todos los días trata de buscar a Dios. ¿Cómo es que se manifiesta la adoración en su vida personal, ¿no? Hablando de manera individual, pastor. Es interesante porque la Biblia usa varias expresiones que nos pueden ayudar a eso, ¿no? La Biblia asocia lo que es adoración como homenaje, por ejemplo. Cuando alguien es homenajeado, por ejemplo, cuando logra algo, cuando se titula, cuando recibe algún galardón, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos homenajear a Dios en nuestra vida diaria, expresándole a Él mi gratitud, mi alabanza, mi reconocimiento, mi reverencia, mi obediencia, mi servicio. Es decir, todos estos términos que estamos mencionando están relacionados con adoración en el concepto bíblico. Entonces, es una manera que nosotros podemos tener de, en mi vida diaria, brindar adoración a Dios, ¿no? No es solamente en un momento específico, en un lugar, sino que en una vida constante nosotros podemos manifestar que adoramos a Dios, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando de manera personal. Acá hay diferentes términos que usted ha estado utilizando y que vamos a profundizar más adelante en este tema que te hemos traído el día de hoy, porque estamos hablando acerca del culto y la adoración. Pero llegó el momento de responder el mito o la realidad que fue presentado al inicio de este segmento, y es el siguiente, pastor. ¿La adoración solo ocurre durante el servicio religioso dentro de la iglesia? Estamos hablando ahí del culto, tal vez de la congregación, o puede ocurrir en diferentes momentos y situaciones de cada individuo. ¿Esto es un mito o es una realidad? Bueno, hace un ratito, hace unos instantes mencionábamos, ¿no es cierto?, que en nuestra vida diaria nosotros podemos expresar nuestra adoración. Así que un poquito eso ya va respondiendo. Exacto. ¿Sí? Que no está vinculado exclusivamente a una situación litúrgica quizás. Liturgia tiene que ver con un lugar preparado, con un orden, con un esquema para desarrollar un culto, ¿no es cierto? Claro. Entonces es mucho más que eso. Pero se manifiesta también en un lugar de culto. Exactamente, ¿sí? ¿No? Sin embargo, es importante recalcar este aspecto que usted mencionaba, ¿no? Porque nosotros incluso podemos adorar a Dios con lo que hacemos, ¿no? Con nuestra vida, incluso con la manera en la cual nosotros tal vez hasta pensamos, actuamos y demás, que son aspectos que los vamos a ir viendo más adelante en este programa que nosotros tenemos, porque estamos hablando acerca del culto y la adoración. Y yo ya quiero dejar una pregunta, pastor, para el siguiente segmento, que tiene que ver en relación a las prácticas. ¿Cómo es que adoramos en un culto dentro de la iglesia, ¿no? Que tiene que ver tal vez con la música, incluso con la manera de orar y demás? Todos estos aspectos nosotros lo vamos a estar viendo más adelante en la segunda parte de esta entrevista. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa, amigos, pero luego de estos consejos ya mismo estaremos retornando con el programa del día de hoy. Hoy en Destaques. De manera práctica a través de la alabanza, por ejemplo, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con la adoración. La adoración es un componente esencial en la religión. ¿Sí? Claro. Es parte. Es parte, porque estamos hablando.
Estamos de vuelta aquí en Destaques junto a Rebeca, junto a nuestro invitado especial, el pastor Félix Terencio. Él es argentino, está acá con nosotros en este programa especial, porque hoy nosotros, amigos, estamos hablando acerca del culto y la adoración, un tema realmente valioso que tiene que ver cómo nosotros adoramos a Dios, pero a la luz de la Biblia. Así que en este momento, si tú acabas de conectarte, yo quiero invitarte a que tú puedas agarrar tu Biblia, la Biblia que tú tienes en tu casita, y que puedas comparar con nosotros algunos textos que vamos a ir citando, o puedas anotar tal vez en una agenda y después cuando tengas la Biblia en tu mano puedas comparar si realmente lo que estamos hablando en este programa es lo que dice la Biblia, o tal vez es algo que uno está hablando por hablar, pero la dirección siempre es mostrarte lo que dice la palabra de Dios. Un tema muy valioso, Rebeca, que nos muestra la manera correcta de adorar a Dios. Exacto. Creo que tenemos muchos pensamientos a veces con respecto a la adoración. Cómo debe ser, dónde debe ser y si tal vez hay algunas prácticas específicas de adoración. Pero hoy vamos a profundizar qué es realmente adoración. Y me llamaba la atención que este tipo de pensamiento que manejan las personas de que solamente la adoración se da en la iglesia es un mito, ¿verdad? Lo estuvimos mencionando ya en el primer bloque, diciendo que no se trata solo de estar en un lugar, pero es importante, pastor, y de hecho ya quiero hacerle esta pregunta a Samuel. ¿Es importante, pastor, entonces ir a la iglesia? Porque hay quienes dicen, bueno, si no solamente se adora en la iglesia, yo puedo adorar en casa, no necesito ya congregarme, esto es así, no es así. Dios estableció la institución de la iglesia como un lugar de adoración aquí en la tierra. Es un lugar especial donde Dios demanda, y por ahí podemos hacer énfasis en este término, Dios demanda de nosotros, porque Él inculcó en nuestra naturaleza el poder adorarlo. Entonces estableció la iglesia para que también sea un lugar de adoración a Dios. Sí cabe mencionar que no es solamente en la iglesia. Pero el detalle es en esa palabra, ¿no? Sí. Solamente. Debería ser para nosotros una motivación, si realmente queremos reconocer en nuestra vida a Dios, el desear ir a la iglesia. ¿Sí? No restringirnos a ese aspecto por diferentes argumentos que podemos tener. Debería ser todo lo contrario. Si realmente queremos glorificar a Dios, queremos enaltecerlo, queremos reconocerlo en nuestra vida, queremos homenajearlo, qué mejor lugar que reunirnos en el culto, el lugar donde podemos manifestar nuestra adoración, que es en la iglesia, ¿no? Sin embargo, pastor, ¿existe alguna diferencia? O sea, no sé, si yo adoro en la iglesia, tengo un plus, una bendición extra, o estamos hablando de la misma bendición si yo adoro a Dios, no sé, en mi casa de manera personal. ¿Hay ahí alguna diferencia? Porque algunas personas están también en el otro extremo, no solamente en la iglesia, no en ese sentido, porque allí está la bendición de Dios. ¿Hay algún plus en adorarlos en la iglesia, en mi casa, de manera diaria, incluso ahí con las actividades que hago? De cierta manera, sí, porque Dios lo estableció. Y si Dios estableció, es bueno para nosotros. Ahora, la adoración no comienza en la iglesia, donde se desarrolla el culto. Es decir, nuestra verdadera adoración debería comenzar en nuestra vida personal de relación con Dios, ¿sí? Y porque Dios se da a conocer, se revela, Él se manifiesta en mi vida, es que yo lo adoro. Claro. Y eso debería ser una motivación para ir a la iglesia. ¿Qué podríamos mencionar como ese factor extra? Es que es la comunidad de los creyentes. Es decir, los que nos unimos con el mismo objetivo de adorar. Y Dios, en ciertos sentidos, nos creó para vivir en comunidad y también en comunidad espiritual. Claro. ¿Sí? Como es la reunión de todos los adoradores. ¿Sí? Porque tiene beneficio ¿Sí? el estar con la sociedad. Claro. Por ejemplo, si yo hallo complicado el leer la Biblia o no entiendo, puedo preguntar al que está a mi lado, ¿cierto? Tiene su beneficio incluso en motivarnos a hacerlo mejor. Sí. Inclusive en la Biblia nosotros vemos muy presente el factor comunitario de la adoración. ¿Sí? Los salmos eran una práctica de realizarlos en esa comunidad de creyentes. ¿Sí? Si uno mira el libro de Apocalipsis, que presenta profecías que tienen que ver con nuestro presente, futuro y la realidad también en relación con el reino de los cielos, ahí podemos ver la adoración comunitaria para con Dios. ¿Sí?
hasta brindándole la honra a Él, ofrendándole las coronas de aquellos que van a ser salvos, está presente ese factor, ¿no? Exactamente, pastor. Ahora, hablando acerca de la pregunta que dejamos en el anterior segmento, que tenía que ver con las prácticas del culto, de la adoración. ¿Cuáles son las prácticas que normalmente nosotros podemos tener para adorar a Dios en un culto o incluso de manera personal? ¿Hay alguna directriz ahí en la Biblia que nos presenta ahí algunos textos y que nos muestra la manera correcta, ¿no?, de adorar? La primera vez que la Biblia menciona la palabra adorar se encuentra en el Génesis, capítulo 22. Quizás podemos aprovechar y observar ese pasaje bíblico. La primera vez que aparece adoración. Sí, como palabra, allí en Génesis capítulo 22. Bien. Y nosotros podemos ver algún detalle allí, ¿no? Génesis capítulo 22. Sí, desde el versículo 1, nosotros nos encontramos que Dios habla a Abraham. Y esto es un primer detalle. Es decir, en toda adoración, Dios habla. Y porque Dios habla, yo me siento motivado a responder. Claro. Entonces, hay una comunicación, ¿no? Si no hubiese adoración. Entonces, porque Dios se manifiesta en mi vida, Dios se da a conocer, Dios se comunica conmigo o con el ser humano, es que yo me veo motivado a responder. Entonces, la adoración es una respuesta mía reconociendo la existencia de Dios. Claro. Entonces, ¿de qué manera yo puedo responder? Ahí puedo hacerlo a través de la oración, por ejemplo, a través de la reverencia, a través de la obediencia de todos sus mandatos, de manera práctica a través de la alabanza, por ejemplo, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con la adoración. Hacemos énfasis en lo que mencionamos anteriormente, asistir a la iglesia y a un culto donde se desarrolla adoración es también una manera práctica de poder hacerlo, ¿no? Mencionamos la obediencia. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no somos capaces de obedecer? Claro. Obedecer de manera práctica significa también seguir los mandatos de Dios. Pero yendo al texto bíblico, ahí ustedes pueden ver que cuando Dios habla, Abraham dice, aquí estoy. Primer verso, ¿no? Sí, clarito, ¿no es cierto? Está respondiendo Abraham. Si ustedes miran más adelante, en el versículo 2 hay una demanda de Dios. Y podemos quizás mencionar que Dios demanda de su creación que lo adore. ¿Sí? No es algo opcional. Si el ser humano no adora al Dios verdadero, va a buscar algún otro tipo de adoración. Y ahí aparecen diferentes factores, ¿no? Que podemos adorar hasta seres humanos por esa misma naturaleza nuestra, la cual Dios con la cual Dios nos formó, de tener esa inclinación a adorar. Y eso es un aspecto importante que lo mencionamos, ¿no? El ser humano está creado con una parte donde sí o sí tiene que adorar a alguien superior, ¿no? Y en este caso es Dios. Y Dios lo demanda. Y además de eso, ¿no? Entonces, si Dios lo demanda, de alguna manera tenemos que hacerlo. Exacto. O lo hacemos de manera verdadera al Dios del reino de los cielos, o lo hacemos hacia algo equivocado, ¿no? Claro. Para nuestros amigos que quizás están atentos a los pasajes bíblicos, ¿les parece si leemos un poquito? Porque lo estamos mencionando, pero a ver, dice así. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estas dos cositas que mencionábamos se ven en estos dos pasajes, ¿no? Viene una revelación, una comunicación de Dios, hay una respuesta de parte de Abraham, hay un pedido de parte de Dios, ¿sí? Que es muy difícil. Hay una demanda de sacrificar a su hijo, un acto que si uno lo mira rápidamente es incomprensible, ¿no? Claro, ilógico. Ilógico, ¿sí? Pero el texto menciona que Dios estaba probando a Abraham en esto. Si continuamos la lectura del versículo 3, uno ve que hay una obediencia de Abraham al mandato de Dios. Claro, Abraham se levanta, ¿no? Sí. Y esa obediencia es reconocer
claramente la existencia de Dios, un Dios que lo que pide es porque Él sabe lo que es lo mejor, porque ha satisfecho las necesidades de antemano. Ustedes en sus casas pueden quizás después acompañarnos con la lectura, pero mencionábamos el versículo 5, que es donde aparece el término adorar por primera vez. Dice así: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Dios le había comunicado cuál era su demanda. Abraham obedece. ¿Y qué es lo que menciona? ¿Qué fue hacer Abraham? Adorar. Sí, Abraham entendió que lo que Dios le estaba pidiendo era una adoración. Era un acto de adoración. ¿Sí? Hay otras lecciones que uno puede sacar de este pasaje bíblico, pero enfocándonos en el tema, nosotros podemos ver cómo Abraham entendía la relación con Dios, que esa relación estaba impregnada de adoración. Es más, no habría religión sin adoración. Exacto. La adoración es un componente esencial en la religión. ¿Sí? Claro. Es parte. Es parte, porque estamos hablando de obediencia también, ¿no? Sí, y obediencia es adoración. Exactamente. Y adoración es obediencia. Parece que se relaciona ahí. Exacto, pero pastor, usted mencionaba de que Dios demanda que el ser humano pueda adorar a Dios, ¿no? Y de alguna manera tal vez esta palabra para algunas personas puede ser un poco fuerte, ¿no? Chocante. O sea, quiere decir que Dios nos obliga a adorar. ¿No se llegaría a tal vez malinterpretar un poco este concepto en el sentido de que, bueno, Dios me demanda, o sea, sí o sí tengo que adorar? ¿Cómo podemos entender esto, pastor? Hay un principio que tiene que ver con nuestra naturaleza con la cual fuimos creados. ¿Sí? Y esa naturaleza nos lleva a tener una dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual es tener relación con Dios, es tener comunión con Dios, es tener un vínculo fraterno con Dios, ¿sí? Y naturalmente, en ese vínculo, en esa relación, quizás más bien la palabra demanda está implícito en esto, ¿no es cierto? En esa comunión con Dios, de que a un ser superior que es mi creador, y en este contexto de ser humanos, nosotros aquí en la tierra, en un mundo caído en el cual vivimos, tenemos a ese Dios que provee la salvación. Entonces, ¿cómo no homenajear mi vida reconociéndolo, brindándole mi obediencia, reverenciándolo? Es decir, es algo natural de parte nuestra tener que adorarlo, ¿sí? O brindarle nuestra adoración si realmente lo reconocemos en nuestra vida. No es que Dios nos obliga a que lo adoremos, porque ahí estaríamos yendo en contra de un principio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la libertad de elección de cada uno. Pero todos aquellos que elegimos seguir a Dios, tener una relación con Dios, no podemos más que adorarlo, ¿no? Exactamente. Me pongo a pensar en tantos pasajes que incluso dice que no tiene que prevalecer el yo en la persona, sino que Cristo vive en nosotros. Y si reconocemos esa unión directa con Dios, ahí recién lo estamos reconociendo como Dios, ¿cierto? Y hasta en cierto sentido puede ser nuestra lucha de buscar una manera de adorar, pero no en los términos que le agrade a Dios, sino en un término egoísta. Es decir, donde yo me enaltezca, donde quizás yo con mi voz puedo alabar a Dios en un acto de adoración que en realidad estoy mostrándome hacia los demás desde ese talento, pero no desde un vínculo espiritual que yo tenga con Dios en ese momento, ¿no? Que puede pasar. Y en eso creo que es una lucha de todo ser humano, ¿no? De buscar agradar a Dios y no a nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Pero por ahí nuestra naturaleza puede llevarnos a establecer quizás medios de adoración personales y no las que Dios desea, ¿no?
La manera correcta, ¿no? Sí. Pastor, voy a dejar también otra pregunta para seguir conversando, y esta tiene que ver con la música que nosotros escuchamos, la música que nosotros cantamos, también es una manera de adoración. Esto es cierto, no es cierto, hasta qué punto, cómo nosotros debemos alabar de manera correcta a nuestro Creador. Pero estaremos respondiendo a esta y otras preguntas en la última parte de nuestra entrevista de hoy aquí en Destaques. Tenemos ahora algo muy especial para ti, algo que Nuevo Tiempo ha preparado para que tú puedas ampliar tu conocimiento en relación al estudio profundo de la Biblia. ¿Quieres enterarte de qué se trata? Presta atención. Muchísimas gracias, colegas. Realmente un tema interesante el que estamos hablando acá en Destaques. Pero yo me quiero tomar este momento para poder conversar contigo y darte un regalo. ¿Alguna vez tú te preguntaste por qué, si existe un Dios que dice que nos ama, hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente buena sufriendo, gente inocente pagando cosas que no hizo? ¿Será que Dios existe? Y si es así, ¿por qué no se comunica con nosotros? ¿Será que habla Él? ¿Será que responde nuestras oraciones? ¿Dónde nació el mal si Dios es un Dios perfecto? ¿Y por qué solamente en este mundo hay el mal? Tantas preguntas, querido amigo, pero solamente una respuesta, la Biblia. Y es por eso que queremos estudiarla contigo y tenemos esta revista titulada En Busca de la Verdad, la cual tú la puedes solicitar de manera gratuita al sitio web que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tenemos un equipo que está a las 24 horas del día listo para atender tu solicitud y hacerte llegar este material lo más rápido posible hasta donde tú te encuentres, de manera digital o de manera física. Recuerda que este es un regalo de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Claro que todo esto tiene un costo, pero un ángel de esperanza ya lo pagó para que sea totalmente gratuito para ti. No desaproveches esta oportunidad. Solicita tu curso bíblico. Es momento de entrar a una pausa, pero continúa con nosotros porque tenemos muy buenos consejos para ti. Hoy en Destaques. El versículo 2 mencionaba al Dios de dioses. Es decir, reconoce, inclusive uno de los mandamientos nos advierte de eso, de que debemos adorar al único Dios. Estamos hablando de manera consciente, ¿sí?, en una relación con Dios. ¿Qué quiere decir consciente? Es decir, no algo que... Estás viendo Destaques a través de la señal de Nuevo Tiempo. Hoy nosotros estamos en nuestro segmento de Biblia, este segmento que te gusta, donde nosotros aprendemos en relación a diversos temas, y el tema que hemos traído hoy es precisamente el culto y la adoración. En este último segmento nosotros vamos a ir sacando ahí algunas conclusiones, algunas recomendaciones en relación a este tema. Hoy nos acompaña el pastor de la Iglesia Adventista, Félix Terencio. Estamos también junto a Rebeca, y en el anterior segmento, si me permite, Rebeca, dejaba una pregunta que estaba súper interesante. Sí, que tenía que ver con la música, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo nosotros podemos adorar con la música? Tanto de manera personal, porque estamos aprendiendo que la adoración es de manera personal, pero también en la iglesia, en el culto. ¿Hay alguna dirección en relación a todo esto, pastor, que nos presenta la Biblia? Yo creo que podemos aprender mucho de la música de la Biblia. La música está en la naturaleza del ser humano, ¿no? En el reino Somos de los musicales, cielos, ¿no? Sí, claro Somos que musicales. sí. Y el reino de los cielos está marcado por eso. Uno lo puede ver en los mismos salmos. Son cantos, eran expresiones que tenían que ver con la alabanza, y especialmente en relación con la alabanza, la música. Algo para poder mencionar en este sentido tiene que ver con la letra. Sí, la verdadera adoración a través de la música tendría que expresar en su letra el sentido de lo que es una adoración a Dios, ¿no? Si la letra no nos eleva o no nos conduce o no aporta. Exactamente. Entonces, porque hoy hay mucha música que puede ser cristiana en su denominación, pero no necesariamente tiene un enfoque de adoración, ¿no es cierto?, de alabanza a Dios especialmente. Entonces, creo que ese es un aspecto que es fundamental, ¿no? La música de adoración bíblica, y la que deberíamos nosotros también practicar,
es aquella que expresa eso para con Dios, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y podemos ir a la Biblia ahora? Quizás un salmos que podemos utilizar es el Salmo 136. Muchos salmos son músicas, ¿no? Canciones sí, que fueron compuestas por diferentes músicos. Y si está en la Biblia y ha sido inspirado por Dios para que así esté, quiere Es decir que correcto. tiene un valor Claro, importante. Claro. exactamente. Sí. El Salmo 36, 136. 136, perdón. Sí, 136, Salmo sí. 136 es un salmo que nos puede ayudar muchísimo a comprender esa manera de adorar, ¿no es cierto? Quizás podemos leer ahí los 2 o 3 primeros textos bíblicos que nos ayudan ¿Está bien? a valorar desde lo que es las palabras, ¿no? Salmo 136, 1, 2 y 3 vamos a leer y comienza así. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es para siempre. Dad gracias al Dios de los dioses porque su amor es para siempre. Dad gracias al Señor de los señores porque su amor es para siempre. Son los primeros 3 versículos. Podemos mencionar que esto en las sinagogas, que era lo que hoy más conocemos como iglesia, en nuestro Judías, ¿no? Templo. Exacto, en la época del Antiguo Testamento, esto era cantado donde una persona solista lo dirigía, ¿sí? En la primera parte del versículo podemos ver, donde dice, por ejemplo, dad gracias al Señor de los señores, y la siguiente parte ustedes notaron que hay una repetición, Ujú. porque su amor es para siempre. Eso respondía a la congregación. Entonces es como que había una consigna y la congregación que estaba adorando en el culto expresaba eso, ¿no? Que el amor de Dios es para siempre. Y ustedes pueden notar cómo se destaca la palabra gracias. Exacto. Entonces, Y se va repitiendo varias veces porque estamos hablando ahí de más de 26 textos que presenta esta oración cantada, ¿no? Este canto se repite de manera continua. Incluso, pastor, hay algunas denominaciones que aún siguen con esta manera de adorar a Dios, ¿no? Por ejemplo, nuestros amigos que asisten a la Iglesia Católica de manera constante van repitiendo todo esto. Es una manera de adoración. y que no está mal. Claro. Aquí tenemos un ejemplo Exactamente. bíblico para Sí. poder hacerlo, ¿sí? Más allá de la denominación, es nuestra manera de expresarnos para con Dios. Qué lindo. Ustedes tuvieron en cuenta, el versículo 2 mencionaba al Dios de dioses. Dioses. Es decir, reconoce, inclusive uno de los mandamientos nos advierte de eso, de que debemos adorar al único Dios. ¿sí? Claro. Entonces, nuestra adoración tiene que ser exclusiva al Dios de dioses, al Dios verdadero, ¿no? Incluso como es alguien dice como una frase y luego hay una respuesta, me hace pensar que importa mucho la letra, como usted mencionaba, porque para que yo responda, porque su amor es para siempre, necesito atender qué dice la primera línea. Si la primera persona que está diciendo esto no diría algo coherente, la multitud tampoco respondería, ¿cierto? Eso nos lleva a pensar que desde el ejemplo bíblico hay una participación del adorador. No es algo estático. No es algo que al participar de un culto, por ejemplo, yo voy y no me comprometo. Claro. Es decir, tiene que haber una participación del adorador, ¿sí? Y yo estoy reconociendo, por ejemplo, aquí lo que nos muestra este salmo, a ese Dios, entonces lo expreso de esa manera, ¿sí? Me manifiesto, elevo mi voz, elevo mis pensamientos, el sentido de lo que yo tengo convicción y lo hago de manera audible. Por ejemplo, hay una participación. En la adoración hay una participación del adorador. Exactamente. Y hablando de adoradores, pastor, se menciona mucho cómo nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad, pastor. ¿Cuál es la manera correcta en este caso que un adorador, un ser humano debe adorar a Dios? Incluso hay un texto en la Biblia que menciona, ¿no? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ayúdenos a comprender ese texto, por favor. Bueno, fue citado por Jesús. Exactamente, sí. Capaz que podemos ir ahí a verlo en San Juan. El libro de Juan, Nuevo Testamento, el cuarto evangelio. Capítulo 4, versículo 22, 23 y bueno, 24 está el contexto, ¿no es cierto? Y Jesús está hablando acerca de la adoración. Exacto, si me permiten leer, Sí. por favor, dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos
lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto, pastor? Creo que es una definición maravillosa, ¿no es cierto? Nosotros podemos observar aquí, inclusive que habla de la salvación. Y este es un factor importante, ¿no? El adorador es alguien que acepta la salvación y los medios provistos por Dios. El sacrificio que Él estableció para nuestra salvación, que es la ofrenda de Jesucristo que murió en nuestro lugar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos en espíritu y en verdad, estamos hablando de manera consciente, ¿sí? En una relación con Dios. ¿Qué quiere decir consciente? Es decir, no algo que simplemente nace desde un punto emocional, sino que también es racional. Si yo estoy comprendiendo lo que estoy haciendo. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él, lógicamente desde el sentimiento, porque el vínculo del amor nos lleva a eso. Pero tiene que ser comprensible. ¿Por qué seguir a Dios? ¿Por qué aceptar su salvación? Y la adoración claramente tiene que ver con mi conciencia de quién es Dios, cuál es mi lugar. Soy un ser creado, soy un ser redimido. Entonces, en ese aspecto es poder aceptar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, y conscientemente yo la sigo, ¿sí? La obedezco, ¿sí? Y la parte espiritual es porque somos seres que Dios nos creó con esa dimensión, porque Él es un ser espiritual y quiere que podamos tener esa dimensión de relación con Él, ¿no? Excelente explicación, pastor. Muchas gracias por ayudarnos a entender todos estos textos que son claves cuando nosotros hablamos de adoración. Amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que estés disfrutando de esta valiosa información que tenemos hoy en Destaques en nuestro segmento de Biblia. Y todo esto es posible gracias a la familia, que con mucho cariño nosotros decimos familia, son los ángeles de esperanza que hacen un aporte voluntario. Y yo quiero hacerte la invitación para que te unas a este grupo especial que tenemos acá en Nuevo Tiempo. Toda la información te la presentamos ahora. Muchísimas gracias, amigos. Yo quiero tomarme este tiempo para hablarte sobre la familia de los Ángeles de Esperanza. ¿Tú sabes quiénes son los Ángeles de Esperanza? Déjame explicártelo. Ellos son amigos que donan financieramente a Nuevo Tiempo para que nosotros sigamos creciendo y compartiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Por ejemplo, en Destaques, ¿tú te has preguntado cómo es o por qué traemos diferentes especialistas para hablar sobre salud, finanzas, familia, Biblia y muchos otros temas más variados, diversos, pero de tu interés? Esto es gracias a un ángel de esperanza que con su donación financiera permite que los especialistas puedan venir, permite que podamos cambiar el set, permite que podamos tener nuevos presentadores. Todo esto es porque alguien está pensando en que una persona puede recibir un mensaje diferente que puede transformar tu vida. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, yo te invito a que puedas ingresar a nuestro sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Donar es muy sencillo. Tú simplemente tienes que ingresar a la bandera de tu país y en 2 o 3 pasos tú ya puedes realizar tu donación financiera. No solamente eso, sino que vas a poder encontrar las novedades, qué es lo que Nuevo Tiempo está haciendo con tu donación financiera y los proyectos que futuramente vamos a desarrollar. Recuerda, no importa el monto, sino la intención de donación. Y con esto dicho, continuamos con tu programa Destaques. Estamos ya de vuelta para la parte de las conclusiones, las últimas recomendaciones del programa. Rebeca, ¿qué tema el que hemos tenido el día de hoy? Con Biblia en mano, citando algunos versículos sobre este tema valioso que tiene que ver con la adoración a Dios. Y lo mejor es profundizar a la luz de la Biblia. Decir que algo está correcto no sería correcto si no tenemos la verdad aquí. Escrito que está, ¿no? Escrita, exacto. Escrito está. Estuvimos hablando de la música, cómo era antes, cómo incluso deberíamos adoptar nosotros esa buena música, esa forma correcta de adorar, que de hecho la música es una sola forma de adoración, pero hay un sinfín de variedades de formas de adorar mediante la obediencia, mediante la vida personal. Exactamente, como lo hemos estado viendo el día de hoy. Pero amigos, queremos que ustedes puedan
puedan quedarse con este mensaje final. Hoy hemos hablado acerca del culto y la adoración. Nos acompaña el pastor Félix. Pastor, ¿qué podemos decir a nuestros amigos a manera de conclusión, de recomendaciones finales sobre este tema valioso? Claro que sí. Podemos utilizar un término bíblico inclusive. Dios es digno. Dios es digno de que nosotros podamos adorarlo. Él se merece de parte nuestra. Y qué mejor que poder expresarlo para con Él, ¿no? La adoración es algo integral en la vida religiosa de cada uno de nosotros. Es decir, no podríamos separarlo si realmente queremos tener una vida religiosa o de relación con Dios. Claro. Y la importancia de poder adorar tiene que ver con que Dios siempre quiere conducir nuestra vida, quiere orientarnos, quiere hablarnos, quiere revelarse, quiere mostrarnos el camino. Y la adoración está en relación con dar mi respuesta a esa buena voluntad que Dios tiene para conmigo, ¿no? Y un aspecto más para poder mencionar es que realmente si nosotros reconocemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, lo aceptamos como nuestro Salvador, estamos en ese camino de salvación, claramente vamos a tener una inclinación a adorar a Dios porque Él es digno, ¿sí? Exacto. Porque solo por sus medios es que nosotros podemos ser salvos, ¿no? Entonces, es glorificar a Dios, es agradecerle, es rendirle nuestra vida porque Él se la merece. Exactamente, ¿no? Y como decía el texto bíblico, porque para siempre es la misericordia de Dios, ¿verdad? Qué tema el que hemos traído el día de hoy. Espero que hayas disfrutado junto a nosotros, aprendido junto al invitado destacado que tuvimos hoy acá en Destaque. Rebeca, muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias, Samuel. Gracias, pastor, también por todas las enseñanzas. Un privilegio acompañarlo. Así es, pastor, y lo esperamos en un siguiente programa para también seguir aprendiendo más acerca en este mundo apasionante que es el estudio de la Biblia. Amigos, nosotros ya nos despedimos siempre deseando de lo mejor. Y si tal vez te has perdido de alguna parte de este o de otros programas en Destaques, no te preocupes, ingresa ahora mismo a la plataforma del YouTube, nos buscas como Destaques, los programas quedan grabados, tú puedes compartir esta valiosa información, no solamente en este segmento que tuvimos el día de hoy, que era de Biblia, sino en los segmentos que tenemos acá en Destaques, que es ciencia, que es educación, tecnología. Siempre nosotros te traemos diferentes especialistas para que tú estés informado, para que tú también aprendas con todos los temas diversos que te traemos. Esperamos que Dios pueda bendecirte, que sigas en compañía de Nuevo Tiempo. Nosotros nos vamos solamente por ahora, pero estaremos retornando el día de mañana trayéndote también un tema muy interesante. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Que Dios te bendiga. Chao, chao.